Brothers and sisters, we are celebrating the sixth Sunday in this Easter liturgical time. So it's very near the celebration of the Ascension of the Lord and also Pentecost, the coming of the Holy Spirit. And today we have a beautiful readings. In the second reading, Peter enjoying his mission as rock, as head of the church, the early church, is enjoying his Christian life. And he said to all the church, bring a reason for your joy, because when we are following Jesus, we are enjoying the joy Christian life. But a lot of people don't understand why they are living that joy. Remember, Peter, my brothers and sisters, experienced a lot of situations. The first situation is to follow Jesus, but in other times he rejects to know that Jesus is living another situation. And one time, Peter asked to Jesus, if you are Lord, invite me to walk on water. And he does. But and also, Peter experienced to not to look Jesus and to look the other side, the problems, and he's sinking. So, my brothers and sisters, one time, Peter is very surprised, and because Jesus said, I am the bread of life, and I will give you my body as bread of life. And a lot of people left Jesus. And Jesus asked to his apostles, are you leaving too? And Peter said, where are we going if only you has eternal worth? Why? We believe in you. We need to think about when Jesus is saying, you are the rock, and I will build my church. But take care, Peter, because you are not confirmed yet. Keep calm. I will send you the Holy Spirit to confirm in your faith. And when you will be confirmed, you confirm your brothers and sisters. So, my brothers and sisters, that's the reason of the joy. Never mind if Jesus is leaving them, because Jesus sent the Holy Spirit over them to live the presence of God with us always until the end of the world. In the first reading, Philip is proclaiming the gospel. And we have a very nice reference for the two sacraments of the reality of Christian life, the baptism, but and also the confirmation. All the people who are Christians and are following his teachings,
they go to the apostles to receive the confirmation through the imposition of their hands over them. That's the reality that Jesus proclaimed in today's gospel. Jesus said, I will give you the Holy Spirit. You remain in me. And if I am going, I will send you the Holy Spirit to live with firm attitude your life. Peter said, that's the reason of our joy. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy el 6º domingo de este tiempo pascual y ya se empieza a vislumbrar una realidad en que Jesús va a ascender al cielo. Y sin embargo, ya la próxima semana estaremos celebrando la ascensión del Señor cuando Jesús se va. Pero se irá para que entendamos que se queda. ¿Cómo es eso? La presencia de Cristo será a través del Espíritu Santo. Él es el que nos va a mandar el consuelo y el que nos va a enseñar a permanecer firmes en la fe en la que hemos sido bautizados. Nos enviará el Espíritu de la verdad, que a pesar de todo lo que veamos, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todas las contradicciones, el Espíritu Santo es el que nos va a impulsar a vivir con firmeza nuestra fe cristiana. En la segunda lectura que hemos leído el día de hoy, tomada de la carta de Pedro, de San Pedro dice: hermanos, den razón de su fe, den razón de su gozo. ¿Por qué vivir la vida cristiana en circunstancias tan duras y tan difíciles? Se viven con gozo y se viven con alegría, porque hay un gozo que no se basa en nuestras propias fuerzas, ni siquiera en nuestra confianza de seguir a Cristo, porque Pedro ya sabía eso. Te seguiré a donde quiera que vayas, y al rato lo negará. Yo nunca te negaré, calla Pedro, porque antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3. La vida cristiana, nuestro ser seguidores de Cristo, no es un acto voluntarista, porque estoy emocionado, porque leí la Biblia, porque leí los evangelios. No, sino porque es el Espíritu Santo el que ha sido depositado en nuestros corazones, y ese Espíritu Santo es el que nos mueve. De suyo, la Iglesia vive y obra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que a todo le da vida. Es el que hace posible que Cristo esté con nosotros. Si Cristo está en el vientre de la Purísima Virgen María, es porque el Espíritu Santo es el que llega a su vientre y lo fecunda. Y Pedro sabe de esa firmeza. El pobre de Simón Pedro, lo tenía bien experimentado. Se sentía muy fuerte, se sentía muy gallito, y resulta que no. Todas sus contradicciones de Pedro están ahí en los evangelios. Te seguiré a donde quiera que vayas, sacaré la espada y moriré por ti, y al rato lo vemos huyendo y negando a Cristo varias veces. Lo vemos enamorado del Señor y asombrado de su presencia cuando Jesús camina sobre las aguas y le dirá: Señor, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Y Pedro, cuando es capaz de mirar a Cristo y no apartar su mirada de él, camina.
pero la tentación de ver las aguas turbulentas y apartarse del Señor lo hace hundirse y experimentar el miedo. Entonces, Pedro suplicará al Señor: Señor, sálvame, que me hundo. En los momentos de dificultad y de problemas sentimos que nos hundimos. Señor, sálvame. Hay un momento en que estas contradicciones de Pedro se viven profundamente, pero cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Inmediatamente todos responden. Unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otro que uno de los profetas que resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Solamente Pedro le dice: Señor, nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le dirá a Simón Pedro: bienaventurado Simón Borjoná, porque esto te lo ha revelado mi Padre, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Y yo te digo a ti tu identidad: ya no serás Simón, ahora serás Pedro, y serás piedra, y no cualquier piedra, sino una piedra en la que yo voy a edificar mi iglesia. Pedro quizás se sintió muy fuerte, pero Jesús le dice: pero no cantes victoria, Pedrito, no, Pedrito, porque mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte como se zarandea el trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Es una imagen muy violenta. En ese tiempo se arrancaban las espigas del trigo y cuando ya estaba seco se le pegaba, y luego todo ese polvo que caía se hacía trozos, se aventaba al aire y el aire se llevaba la paja y se quedaba el grano. Así es como Cristo le dice a Pedro que él es, que Satanás tiene el propósito de zarandearlo como se zarandea el trigo. Pero hay un momento en que Cristo le garantiza su estabilidad y su fuerza, y le dirá: pero no te preocupes, Pedro, porque yo ruego para que tu fe no desfallezca. En este momento no estás confirmado, pero ya serás confirmado en esa fe en el Señor, en mí. Ya serás confirmado, y cuando ya estés confirmado, tu papel será confirmar a tus hermanos. La primera lectura que hoy hemos escuchado nos habla acerca de esta realidad. Felipe y los apóstoles van bautizando por todas las tierras conocidas, impartiendo el sacramento del bautismo, pero después también estarán impartiendo esa firmeza, esa que se le prometió a Pedro de ser firme. Estarán dando también la imposición de manos, el sacramento de la confirmación, confirmando a los hermanos bautizados. El evangelio que hemos escuchado el día de hoy, mis queridos hermanos, nos habla de ese precioso consuelo. Ya nos está previniendo antes de que suceda la ascensión del Señor, de que es el Espíritu Santo el que vendrá a darnos ese consuelo y nos enseñará con firmeza todo lo que debemos de creer. Dice Jesús a sus apóstoles que se está marchando, pero que nos va a mandar un consolador que nos confirmará en la verdad. Queridos hermanos, ¿qué significa la palabra confirmación? El sacramento de la confirmación. En estos días, ordinariamente tendríamos que estar celebrando las graduaciones, las primeras comuniones y también las confirmaciones de los jóvenes.
Pero ¿qué significa la confirmación por el Espíritu Santo? Significa lo que etimológicamente, lo que la palabra literalmente dice. Dos palabras en latín, cum y firm. Con firmeza. Vivir los valores del Evangelio, vivir la gracia de Dios con firmeza. No basado en sentimientos, no basado en ven, sino con la fuerza y con el fuego del Espíritu Santo. Esa es la confirmación de la fe, en la que todos queremos ser confirmados, en la que hemos nacido por el bautismo. Por eso, los jóvenes, cuando son confirmados, las personas que reciben el sacramento de la confirmación, ya son también bañados con el fuego del Espíritu Santo. Y las tres lecturas son un precioso testimonio acerca de estos dos sacramentos: el nacimiento por el agua, bautizados, y confirmados por el Espíritu Santo. En la primera lectura, los apóstoles estarán imponiendo las manos sobre aquellos que son confirmados en la fe. En la segunda lectura, Pedro nos invita a dar razón de nuestra fe y de nuestro gozo y de nuestra esperanza. Una esperanza que no se acaba. La vida es hermosa, la vida es bella, aunque la vida sea difícil, aunque la vida sea amenazada, también tenemos la firme convicción de que la vida es eterna. Y el Señor Jesús enseñándonos a vivir con firmeza nuestra propia realidad. Y nuestra propia realidad es que somos seres humanos, débiles, sí, pero salvados por Jesús mediante el bautismo y con un destino eterno. Vivir con firmeza nuestra propia realidad. Hoy necesitamos vivir esa realidad. Decía Santa Teresa de Jesús que humildad es andar en la verdad, y debemos aprender a vivir nuestra propia realidad. Nuestra propia realidad, que a veces se desencuaderna y que llega a niveles extremos de vivir o de pretender vivir falsedades. Vivir nuestra propia realidad, nuestra identidad. Hay una crisis, a mi juicio, de vivencia de la verdad. Los chaparritos quieren ser altos, los altos quieren ser chaparritos, los flacos quieren ser gorditos y los gorditos quieren ser flaquitos. Los pobres quieren vivir aparentemente como ricos, los ricos quieren sencillez y no pueden. A veces hasta en la identidad de si es varoncito o si es mujercita, no saben qué son. ¿Qué pensaríamos de una persona que llega y me dice que es Napoleón Bonaparte? Yo le diría, Napoleón Bonaparte, el francés, el comandante en jefe. Sí, oui. Usted está enfermo, señor. Pero si viene alguien y me dice que, un varoncito, y me dice que pues quiere que le aplauda, qué triste es no asumir nuestra propia verdad. Los casados quieren vivir como solteros, los solteros quieren vivir como casados, los niños quieren vivir como adultos, los adultos quieren vivir como niños, y todos viviendo falsedad. Alguien decía por ahí que la crisis de la sociedad contemporánea es que la gente no sabe vivir su propia verdad.
Dirán que por la noche viven medios despiertos y durante el día están medios dormidos, y ni son felices durmiendo ni son felices despiertos, viviendo a medias, una realidad u otra, una vida mediocre, una vida que ni trae la satisfacción de dormir ni de estar despierto, sino una vida mediocre. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir nuestra propia verdad, porque hay personas que no se saben ubicar como hijos de Dios. Piensan, tristemente, que son un eslabón más en la cadena evolutiva de los animales, con el mismo valor que cualquier animal, a veces hasta con menos valor. Un ser humano en el vientre de una madre de determinados días o semanas le dicen producto y recibe menos protección que un huevo de tortuga o de caguama. ¿Qué clase de vivencia es eso? ¿Qué clase de realidad estará viviendo esta persona? Definitivamente necesitamos atraer el gozo del Espíritu de la verdad, vivir nuestra realidad redimida, salvada por Jesús y confirmada en nuestra propia vida, como lo hizo Pedro. Y eso produce un gran gozo, el gozo que esperamos recibir en la fiesta de Pentecostés. Let us offer our prayers to the Lord, because Jesus is promising to send us the Holy Spirit to teach us how to live our own reality, the truth in our life. We are not a temporary reality. We were born for eternity.